la sala. Bueno, buenas Sí, tardes de nuevo. Bienvenidos al programa, a un nuevo programa de Solarium. Y hoy, como invitado especial, tenemos a Juan Andrés, a mi hijo, hablándonos de un tema que se dice muy fácil, el título, música con las manos. Pero vamos a ver qué hay detrás de todo ese título, de ese fondo. Siempre nuestros programas sobre música son un intercambio de experiencia y de conocimiento. Así que estoy seguro que les va a gustar. Así que bueno, bienvenidos y está tu canal a la orden, hijo. Adelante. perfecto. Gracias por la invitación una vez más. Saludos a todos. Voy a hacer una pequeña prueba un segundo con la cámara porque veo que aquí en la transmisión hay como un rectángulo oscuro. Voy a hacer una pequeña prueba de un segundo y voy a volver, voy a apagarla y la voy a volver a prender. Sí, no se quita, pero debe ser algo de la aplicación. De todas maneras se ve bien, se ve mi imagen. Sí. Bueno, dígame. ¿Cómo es eso de música con las manos? Que es el título del tema de hoy. Sí, bueno. Sí, el tema de hoy trata sobre la música, como suele ser habitual cuando estoy presente en este canal, eh, pero desde un enfoque más científico, podría ser. La vez anterior que estuve por aquí, se trató un tema en donde se abordaba la música desde el aspecto histórico y social, eh, a causa de un artículo que escribí para la revista digital Guía en Forma, producida en Venezuela, en Maracaibo. Y esa temática se debió a ese artículo que escribí llamado Sonidos de Cambio. El tema de hoy Ujú. viene derivado también de ese artículo que escribí en una primera instancia, también para la revista, titulado Música con las manos, pero con una eh, interrogante, ¿no? Música con las manos, porque generalmente solemos asociar la música a nuestras extremidades, en este caso los brazos, con los que solemos hacer las manos, nuestras manos, y bueno, de eso se trata el tema de hoy, de indagar un poco cómo es esa dinámica al momento de crear música o de reproducir música. Habitualmente se le suele eh, alabar a las personas, a los músicos, a los intérpretes, cuando tienen alguna destreza con algún instrumento físico, ya sea un piano, una guitarra, un violín, una flauta. eh, Se les suele alabar su destreza mecánica con sus, lo que entrando ya en términos técnicos llaman extremidades finas, que tienen que ver con la motricidad fina que vienen siendo nuestros dedos y nuestras manos. La extremidad grande, esa sería nuestro brazo, nuestro antebrazo, y las manos y los dedos vienen siendo las extremidades integrantes de la motricidad fina. Siempre se suele alabar que hay mucha destreza en los dedos, el habitual chiste del guitarrista que es muy virtuoso y toca muy rápido y que dicen que no se le ven los dedos. Incluso los que no usan sus dedos, como puede ser un cantante, con la voz humana, que también es un instrumento, siempre se le suele alabar su virtud en el aparato eh, de la voz, y en estas herramientas sí hay una destreza que se desarrolla. Sin embargo, el origen radica en otra parte y es en el cerebro. Eh, Todo está supeditado a un jefe que viene siendo el cerebro. Nuestro cerebro, como bien sabemos, cotidianamente aborda los sentidos, los cinco sentidos, como son la visión, el gusto, el tacto, el olfato y la audición.
el oído. Y sí, y eso se concentra ahí, pero también funciona con diferentes partes del cerebro. En el arte conocemos muy bien, siempre se habla mucho de los hemisferios, porque en el arte eh, se ve involucrado uno de ellos, son dos, y el antagónico vendría siendo el de la ciencia, ¿ok? Según las investigaciones al respecto de los dos hemisferios, el izquierdo es el que tendría que ver, es el que tendría relación con la ciencia, con la razón, con la lógica, eh, y curiosamente, esto tú lo has mencionado siempre mucho en los análisis psicológicos, sobre todo cuando creo que cuando hablas de la grafología siempre lo mencionas mucho. Los hemisferios tienen conexión con nuestras extremidades finas, nuestras manos, ya que curiosa, bueno, Sí, las manos y el lado total, ¿no? Del cuerpo. Curiosamente sí, están invertidos. El hemisferio izquierdo va conectado con la mano derecha, que tiene que ver, como ya lo hablamos, con la parte más lógica del ser. Y la parte creativa, que tiene que ver con el arte, el tema que atañe eh, las ideas que vamos a desarrollar hoy, tiene que ver con el hemisferio derecho, que tiene conexión con la mano izquierda. Eh, y en este se ve lo contrario, la emotividad, la imaginación, el concepto creativo, la impulsividad, la espontaneidad, se ven en el hemisferio derecho. Entonces, los dos hemisferios juegan un rol fundamental en la producción musical. Claro, el hemisferio derecho quizás es el que más se relaciona con la música por el criterio creativo. Sin embargo, vamos a verlo ahora que el hemisferio izquierdo también tiene un rol fundamental porque el hemisferio izquierdo, como ya lo dije, tiene que ver con la razón y con la capacidad de organizar documentos, datos, información, procesarla. En este caso, también se dice que el hemisferio izquierdo tiene que ver con, o está relacionado con competencias que están en nuestra cotidianidad, como la codificación de la información, y en este caso, dentro de esa información, el lenguaje. Y en el caso del arte sí, y la música, hay un lenguaje implícito. Hay un lenguaje conceptual de acuerdo a lo que entendemos por la percepción de los sonidos, pero también con el funcionamiento de otra parte de nuestro cerebro, que es la de la que vamos a hablar ahora, que son nuestros lóbulos, ya que en el caso del hemisferio izquierdo, al tener conexión con el lenguaje, en la música también tenemos un lenguaje, partituras. Puedo mostrar una, por ejemplo, una partitura, ¿verdad? Que es algo que, como pueden ver, se lee. Entonces, nosotros necesitamos de la participación de nuestros sentidos, en este caso, por ejemplo, la visión, y tenemos que codificarlo como el lenguaje que solemos escribir para comunicarnos. Entonces, aquí entran los lóbulos también. Los lóbulos es algo que me he fijado que siempre se tiene como un poco rezagado cuando se habla de las virtudes del cerebro y su conexión con el arte, ¿no? Y con la cotidianidad. Los lóbulos generalmente se suelen dividir en tres zonas, en tres partes, o en tres secciones, tres lóbulos. El, el occipital, el temporal y el parietal. En el caso de los tres lóbulos, así como los hemisferios, también tienen funciones o se encargan de diferentes competencias que necesita nuestro proceso cognitivo, el proceso que se encarga del procesamiento de la información. En el caso de los lóbulos tenemos que el occipital es el que se relaciona con nuestra visión. En el caso del temporal tiene que ver con la memoria. Y el parietal
con la destreza motriz. Entonces, llevándolo a la música, que es entonces el objetivo de hoy, la idea central en la que todos los factores y toda la ecuación tiene que funcionar. Cuando hacemos la secuencia de las partes que acabo de describir, obtenemos el siguiente orden. Si queremos leer una partitura, queremos aprendernos una canción. Entonces, tenemos que utilizar las diferentes partes. Aquí se ve exactamente toda la dinámica que ocurre al momento de tener contacto con la música. Yo quiero estudiarme una canción, voy a poner un ejemplo práctico. Quiero estudiarme una canción, en este caso quiero estudiarla desde una partitura, como lo que acabo de mostrar, concatenando todo. La partitura, para yo tener entendimiento de ella, para poder procesarla, para poder aplicar el proceso cognitivo, tengo que usar mi cerebro. El cerebro inicia su participación con el hemisferio izquierdo, que sería el de la razón, el de la lógica, que vendría siendo el que está codificando lo que estamos viendo, el material que sería, lo está codificando como un lenguaje que hay que procesar para poder percibirlo como tal, como algo que hay que procesar. Hay que percibirlo de alguna manera, y una manera de percibirlo es mediante uno de nuestros sentidos, son los que nos generan la percepción del entorno. Y uno de los sentidos que se podría usar dentro de ese comando, de esa selección, sería la visión. Entonces, la visión estaría en conexión, ahora pasamos del hemisferio izquierdo al lóbulo occipital, y luego del lóbulo occipital, que ya estamos, porque estamos aplicando nuestra visión, ya viene el proceso cognitivo de procesar la información mediante la base de datos que ya tenemos previamente almacenada de los conocimientos intrínsecos, de a qué equivale cada figura, cada símbolo que estoy leyendo, que en este caso estoy codificando, cómo debería trasladarse al instrumento. Entonces aquí entra otro lóbulo, que sería el que nombré de último, el parietal, que tiene que ver con la motricidad, con nuestras manos. Entonces vemos que hay una conexión de todo, para que finalmente, como ya lo acabo de decir, el último eslabón viene siendo la parte física, lo que se acciona para que suene el instrumento, nuestras manos, nuestros dedos, nuestra boca, en el caso de una flauta. Incluso en los instrumentos de viento, flauta, trompeta, clarinete, también se usan los dedos para tocar las notas que con nuestra boca se va a reproducir, va a hacer que suene. La diferencia es que con la guitarra, el cello, el violín, piano, usamos nuestras manos, la batería, lo mismo. Entonces, con este ejemplo práctico, lo que quería explicar, que lo desgloso también de una forma un poco más detallada, pero en este caso fue más conciso, más práctico, lo desarrollo en el artículo, y con esto lo que quería expresar, comunicar, compartir, es que haciendo esta secuencia pudimos discernir que el origen de todo está en el cerebro. Y las manos es la consecuencia de todo. Todo lo que llega a nuestras manos es la consecuencia de todo. Todo, en primera instancia, se procesa en el cerebro de una manera más rápida o más lenta en diversos casos, dependiendo de la complejidad de lo que se está procesando, de la experiencia que tiene el intérprete. Por eso se dice así, intérprete, porque es el que está codificando todo, está interpretando lo que estamos percibiendo, pero al fin y al cabo, más rápido o más lento, siempre se hace en el cerebro, y se deriva en las extremidades, en las manos. Sí. Quería hacer Sí, me imagino, por eso hice una la contribución, Sí, un aporte, ¿no? sí, Que lo tenemos en nuestro libro Música como Terapia, en el libro que sí, publicamos en Amazon tú y yo hace sí, 2 años, que sí, en los músicos se da el caso
de que, a diferencia de las personas que no son que no son músicos, que no son intérpretes de algún instrumento musical, incluyendo la voz, que es un instrumento musical, tienen menos desarrollado el lóbulo frontal, es decir, el lóbulo que une los dos hemisferios. En el caso de los músicos, está más desarrollado, igual que en otras profesiones. Pero en el caso de los músicos, como tienen que establecer un puente entre ambos hemisferios, tienen ese desarrollo. Y otra cosa curiosa, que también está en un capítulo de Curiosidad de la Música de ese libro, que tiene que ver con que la memoria musical no se archiva en la misma zona donde se archiva la memoria del conocimiento común, de las matemáticas, de la historia, de los recuerdos, no. La memoria musical se ubica en una zona, en un pequeño lóbulo que está en la zona superior del oído derecho, que va desde la sien hasta el oído. Esta zona de acá, allí está ubicada la memoria musical. Por eso se da el caso curioso de artistas que son o que tienen, lamentablemente, el síndrome de Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer y no recuerdan su nombre, no recuerdan a la persona, sin embargo, pueden tocar un instrumento, pueden cantar una pieza, pero ellos no saben qué pieza están cantando, pero la cantan. Hay un famoso caso que es, el nombre no recuerdo, si tú te acuerdas me lo dice. El famoso cantante, después de Frank Sinatra, hay un famoso cantante que creo que todavía está vivo, si está vivo está cercano a los 100, que lo llaman en la voz de Nueva York, el cantante de Nueva York. Ese señor sufre de Alzheimer desde hace años. No sé si ya falleció o no. Y hace años yo vi una entrevista por internet que le hicieron sobre ese caso, que cómo él se podía acordar de las canciones y él todavía las interpretaba en el sitio nocturno donde él solía cantar profesionalmente. Y ya con una edad avanzada de más de 80 años, este señor, caramba, que ahorita no recuerdo el nombre, es bajito, todo de pelo blanco, no es calvo, no era calvo como Frank Sinatra, bastante pelo. Bueno, este señor, la explicación es esa, que él tenía archivada esa memoria musical en esa zona del cerebro ubicada del lado del hemisferio creativo, del hemisferio derecho. Y otra cosa particular que quería agregar es aquella persona, algunos instrumentos como por ejemplo la percusión, que tiene algunos instrumentos como el caso de la batería, que tocan, ¿verdad?, con las manos y con los pies al mismo tiempo. Entonces, una persona puede estar tocando con las piernas y con las manos, estar activando mayores cantidades de neuronas que una persona que solo lo hace con la mano. Y también un caso muy curioso, que es el caso de las personas que no tienen miembros superiores. Sin embargo, tocan música. Entonces, algunas tocan la armónica, se colocan en la base de la armónica, soplan, y otras tocan con los pies. Incluso tocan instrumentos de cuerda con los pies. Personas que tienen una destreza con los dedos de los pies, que dibujan, que pintan, que son artistas, hacen escultura, escriben, y además de eso tocan algún instrumento. Entonces nos vemos ante esa curiosidad y esa virtud que Dios nos ha dado a los seres humanos de poder interpretar esos instrumentos. Yo no sé si tú has visto por allí, últimamente, que está rodando mucho por las redes, una músico que toca, creo que es la guitarra, que es de origen oriental, japonesa, coreana, que está acompañada de un mono, de un monito, que toca el violín.
Yo no sé si es cierto o es un montaje. Como ahora con la inteligencia artificial se logran tantas cosas, pero lo Sí, cierto es que lo han rodado mucho por YouTube, en Instagram, lo han rodado mucho por personas que lo ruedan por WhatsApp, de un monito tocando con una muchacha joven oriental. sí, Yo no sé, en verdad, me agarró fuera de base y no me ha dado tiempo investigar si la capacidad de un simio, la capacidad de un mono, llega hasta el punto, como sí, hacen los loritos, por imitación, hablar, el sí, loro. Yo no sé si el sí. monito puede tener por imitación, tocar, aunque él no entienda lo que está tocando. No lo sé. No sé si tú puedes aportar algo o has visto ese video, si me puedes decir si es real o no es real. Bueno, primero que todo, no lo he visto. No puedo dar una opinión al respecto porque no lo he podido ver, pero está interesante, voy a buscarlo. Y bueno, según la ciencia, eh, no sería raro, podría ser quizás posible, porque he oído, ¿verdad?, que según la biología de los monos, el chimpancé, tengo entendido, por poner un ejemplo, que es la raza que más se acerca a la capacidad cognitiva del ser humano. Eh, y a su vez, como lo mencionaste ahorita, con los avances tecnológicos, todo tiene sus pros y sus contras, se ha logrado la difusión de mucho material que en otra época eh, hubiese quedado incógnito, hubiese quedado desconocido. Pero en el caso de hoy, podemos enterarnos del talento y la producción de mucha gente, como las personas que nombraste, que es cierto, mediante el formato audiovisual que se comparte en redes sociales, se puede apreciar que hay personas que sin contar con alguno de los miembros de las extremidades, pueden de igual manera hacer música con la misma destreza que alguien que sí cuenta con ese miembro. Desde hace décadas se ha podido ver eso. Desde los dedos, desde la ausencia de algún dedo, como de una extremidad más grande, como una mano, el antebrazo, los brazos, etcétera. Hay un caso muy famoso, por ejemplo, de un guitarrista de los 60, 70, llamado Django Reinhardt, que tocaba más que todo géneros afines al blues y al jazz. Era guitarrista, era compositor, y le faltaban dos dedos de su mano, solo tenía estos tres dedos, y con esos tres dedos podía tocar la guitarra y podía Qué bien. ser incluso un virtuoso, hacer cosas originales que quedaron para la posteridad. Entonces, así como está la difusión de esto, también está el avance tecnológico que ha facilitado la recreación de cosas eh, en ficción, como la inteligencia artificial, que resta la total credibilidad a lo que vemos hoy en día, y como dijiste, podemos mantener la duda de si es real o no, pero lo buscaré para constatar si es Sí. cierto, pero sí puede ser posible. Y complementando lo que dijiste, eh, con respecto a la memoria, es curioso porque también hay casos de músicos, de guitarristas, que logran interpretar la música que han compuesto o que han arreglado. Dije guitarrista, pero puede ser cualquier instrumentista. Dije guitarrista porque el ejemplo que cité ahorita fue de un guitarrista y el que voy a citar ahora también es de un guitarrista, pero los casos de los músicos son curiosos, como dijiste, porque pueden recordar la, el producto artístico que se ha gestado en su psique, en su cerebro, y es mediante las funciones del cerebro y en este caso de la memoria, que de hecho, según, ahora cito a un maestro vigente,
un maestro guitarrista de Costa Rica, él dice que hay 4 tipos de memoria. De hecho, los tengo anotados aquí para no confundirme y no equivocarme y poderlos decir correctamente. Es la memoria auditiva, la memoria visual, la memoria motriz y la memoria intelectual. Sí, señor. Esos 4 tipos de memoria se activan también cuando estamos estudiando algo. Entonces, obviamente, la memoria auditiva hace presencia porque aquí entran entonces los demás sonidos, perdón, los demás sentidos. Hace un rato hice un ejemplo, una ejemplificación con el sentido de la visión, pero en este caso el de la audición también está muy activo cuando estamos en contacto con música. El de la visión y el de la audición probablemente sean los más activos. El de la visión, como lo dije, puse el ejemplo cuando se va a tratar de codificar una partitura o alguna escritura musical, pero también está presente cuando estamos viendo nuestro propio instrumento para ubicarnos con la vista. Pero la Sí, audición hace un rol fundamental porque muchas veces estamos escuchando algo y carecemos de algún papel o de algún tipo de herramienta para registrar lo que estamos escuchando y tenemos que usar nuestro oído. Y el sí, oído lo usamos tanto para percibir lo que tenemos que aprender nuevo como para también percibir lo que estamos haciendo y poderlo filtrar y catalogar de si está acertado o no. Entonces, en el caso de la audición, tendría que ver con esa memoria auditiva que se encarga de captar las melodías y captar los sonidos del entorno. La memoria visual, que es lo que acabo de describir básicamente, se enfoca en el registro de las partituras. A muchas personas les pasa incluso lo de la capacidad fotográfica. Algunos dicen memoria fotográfica, que una imagen la ven y luego pueden mantenerla en su cerebro, como cuando haciendo un paralelismo con lo que nombramos ahorita, con la actualidad tecnológica, como cuando hacemos una captura de pantalla, un screenshot, lo guardamos en nuestro cerebro y a veces estamos tocando, podemos cerrar nuestros ojos, estamos sin contacto con la partitura, con la lectura de la partitura, pero podemos cerrar nuestros ojos y en nuestra mente visualizar algún pasaje de eso que logramos registrar. La memoria sí. Incluso, motriz que tiene que ver con lo que queda en nuestras manos, que es lo que ocurre con las personas con Alzheimer, que no recuerdan los datos específicos, pero recuerdan cómo se sienten los dedos y cómo es el curso del movimiento, y entonces pueden tocar. Y la intelectual, que sirve para entender la teoría y todo lo que está implicado en la conformación del material musical. sí, quería hacerte un aporte también, que en estos días casualmente vi una entrevista en YouTube que le hicieron a Paul McCartney de los Beatles, Sí, que todavía es vivo, sí, que la entrevista, por cierto, era un video de YouTube corto. sí, Le preguntaba que por qué él no leía música. Entonces él decía que no era necesario leer la música. Entonces él empezó a explicar que con unos simples acordes, ¿verdad? Ya él tenía codificada su música. sí, Entonces me quedé impresionado cómo él explica a la persona que le está entrevistando cómo él con unos simples acordes empieza y luego los va uniendo y tiene esa destreza como pianista. Y digo yo, bárbaro, igual que la tiene como bajista, igual que la tiene como guitarrista y como varios instrumentos que él toca, pero ninguno de ellos leía partitura. Y otro caso muy curioso, el caso de los invidentes, las personas ciegas, las personas que no ven de nacimiento y tocan
por tacto, aprenden a tocar por la memoria táctil. Es decir, ya yo sé que cuando yo estoy haciendo alguna pisada en el traste de algún instrumento de cuerda, pues estoy tocando determinadas teclas, ¿verdad? Van a sonar así. Entonces, si yo busco un tono alto, me voy a las escalas altas, si busco un tono bajo o intermedio, me ubico en el teclado. Entonces, esas personas son invidentes y tocan el instrumento perfecto. Hay un virtuoso que todavía también está vivo, latinoamericano, que es el caso de José Feliciano, el guitarrista popular puertorriqueño, que José Feliciano, bueno, hace a veces unos arreglos de unas piezas magistrales que uno se queda asombrado, y él es ciego. Y el famoso caso del pianista Stevie Wonder, que también está vivo. Estoy nombrando los que están vivos porque hay varios que ya han fallecido, que eran invidentes y tocaban muy bien, como el caso de pianista de jazz, morenito, se me olvidó, que también fue un excelente pianista, y bueno, tantos músicos que no tienen ciertas capacidades de los sentidos y sin embargo llevan la música a las manos, que es el tema que tú estudiaste y desarrollaste en ese artículo que escribiste. Entonces, esas curiosidades llaman la atención porque la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo una persona, por ejemplo, yo aprendí a leer partitura, pero se me olvidó? Yo hoy en día toco por oído, lo que se llama por memoria auditiva. Yo saco la pieza y yo memorizo la pieza que escucho y hago mi arreglo de acuerdo a mi oído, porque no tengo algo que me guíe y me diga en qué tono estoy, cuándo debo hacer silencio, cuándo debo dar más rápido. Simplemente me dejo llevar por mi memoria auditiva. Y también por el sentimiento que me infrinja. Tú sabes que se ha hablado de los tres cerebros, el de la cabeza, el del corazón y el intestinal. Entonces se dice que en los tres hay sistemas de neuronas. ¿Y cuántas personas no dicen, no, es que te toqué esa pieza con el corazón? Y lo están diciendo porque es una costumbre. Pero si de verdad lo sienten con mucho corazón, de verdad lo están tocando con el sistema de información neuronal que trabaja el corazón. Entonces esos son casos curiosos que dicen, ¿por qué a él se la tocaste de una manera y a ella se la tocaste de otra, la misma pieza? Bueno, porque tuvo un sentimiento hacia él diferente que el que tuve hacia ella. Ella me inspiró tocarla más lento o más suave, y él me inspiró tocarla más rápido y con más fuerza, con más carácter. Son cosas que pasan en la música. Bueno, adelante. Sí, es que siguiendo la idea, al fin y al cabo, como tú lo acabas de mencionar, incluso insinuar, todos son herramientas. O sea, al fin y al cabo, como tú lo dijiste, se puede hacer música con todos los procesos que hemos hablado. Con el oído, con la memoria, con la visión, con el tacto. Al fin y al cabo, todos son herramientas. Y eso lo que hace es constatar lo que estoy diciendo, lo que estamos hablando. Que todo se origina en el cerebro. Todo se origina en la, en la funcionalidad del cerebro. Con los hemisferios, con los sentidos, con los lóbulos, con las neuronas, todo lo que tiene que ver con esa neuroplasticidad para poder asimilar las cosas, y va quedando registrado ahí. Y cuando falla alguno de los elementos, algunas de las herramientas, están ahí. Cuando falla algún estímulo externo, como una partitura, como un libro, como incluso una grabación, tenemos que recurrir a otros recursos. Por ejemplo, has nombrado yo nombré cuando leemos algo, cuando leemos una partitura. Tú nombraste cuando estamos escuchando algo. Y hay veces que ninguna de las dos. A veces
bueno, creo que lo mencionaste también, a veces tenemos que recurrir a nuestra memoria cognitiva, nuestra vendría siendo la memoria auditiva, o sea, a nuestra memoria que tiene que ver con las melodías y sonidos que quedaron registrados para poder tocar algo, arreglar algo, componer algo incluso. A veces se nos ocurre una melodía y luego se nos olvida y tenemos que hacer el esfuerzo por no haberla grabado o no haberla notado. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces entran en juego todo este tipo de herramientas que tiene nuestro cerebro, nuestro ser. En el caso para complementar lo de los músicos, sí, correcto, están esos casos de personas que no ven, pero con el tacto han podido desarrollar esa referencia. Se me ocurren dos más del mundo académico, que uno es recontra famoso, que es el de Ludwig van Beethoven, que Beethoven. era sordo, pero la sordera fue por una cuestión degenerativa, fue progresiva Ah, y él la tuvo en una parte de su vida en donde ya se había desarrollado el registro de una información. correcto. Entonces, tuvo que aplicar la memoria, lo que acabo de decir, porque no podía escuchar las ideas nuevas y tampoco no podía escucharlas, ni las ideas nuevas de otras personas, ni obviamente lo que él mismo estaba proyectando. Entonces, podía Igual seguir componiendo. toda, Era sí, compositor que necesitaba escuchar, en teoría, ¿no? Y lo escuchaba internamente, con toda esa memoria sí, que él tenía de a qué sonaba cada nota. En el caso de otro músico académico, quizás no tan famoso, más del nicho guitarrístico, pero, pero muy presente, Joaquín Rodrigo, el Joaquín, compositor del famoso concierto de Aranjuez, era ciego. el gran Entonces, compositor. era ciego y ahora no recuerdo bien, porque he visto documentales de él, pero ahora no recuerdo bien si era ciego, creo que fue desde nacimiento o si no fue desde nacimiento, creo que fue desde bebé. Y la ceguera la tuvo toda su vida, murió de 99 años y estuvo componiendo durante toda su carrera e incluso hasta en una edad avanzada. Y en el caso de Joaquín Rodrigo, él usaba braille, él usaba lectura obviamente para comunicarse lo hacía con sus dedos, con sus manos, con el tacto, cómo funciona ese sistema, pero ideó también en la música la misma dinámica, lo que comprueba lo que dije también de que es un lenguaje, es un idioma también que se codifica, al tener símbolos que hay que codificar para poder codificar una idea, es un lenguaje. Entonces, en el caso de Joaquín tenía ese sistema también. Él leía las partituras así, tocaba las partituras con sus dedos y, y podía imaginarse, bueno, sí, imaginarse lo que estaba codificando con sus dedos. Y sí es posible. Un caso Son bastante. todos recursos. Entonces todo lo comprobamos de esta forma, que todo se origina en nuestro cerebro, en nuestra mente, y las manos, por hacer alguna alusión a alguna extremidad, es un recurso. Lo que dijiste también es cierto. Hay guitarristas incluso que se pueden ver en internet que, como dije, gracias a la tecnología han podido difundir su trabajo, que tocan con los pies, por ejemplo, una guitarra, o incluso a personas que Ajá. les han tenido que amputar el antebrazo, tocan con eh, las protuberancias que quedan del codo, logran tocar las cuerdas de la Sí, guitarra. Entonces, sí, es posible. Obviamente, supongo que puede ser más complicado o no, simplemente es un proceso distinto al de alguien que tiene que usar sus dedos, pero sí es posible. Y porque todo parte del cerebro. Al tener la capacidad de organizar las notas, los sonidos, las referencias auditivas de a qué suena cada cosa y cómo debe sonar determinada idea, es posible siempre hacer música. sí, eso es.
Esos son casos bastante llamativos. Yo vi en estos días en Instagram el caso de una persona tocando con los codos un piano. Y era Sí. increíble lo que hacía. Increíble. Y ya recordé el nombre del famoso pianista Ajá. que le hicieron una película biográfica. Ya me llegó en este momento. Ray Charles. Ah, El famoso Ray yo lo pensé, Charles. pero no. Ray Charles, sí. Sí, sí, Ray Charles fue un tremendo pianista de jazz y de rock, jazz rock, y Sí. también era vidente. El mismo Stevie Wonder no es ciego de nacimiento, igual que Andrea Bocelli, que tampoco es ciego de nacimiento. Son personas que por lo menos pudieron imaginar un mundo de sensaciones y luego en la adultez llevarlo al canto, al arte, a la música. Pero cuando son personas de nacimiento, es bastante complejo entender que esa persona está tocando una pieza que suena muy bien y nunca en su vida vio nada que le evocara el sonido de la pieza, porque el sistema Braille le permite leer los símbolos, pero la sensación que uno tiene de la percepción por los sentidos naturales, esa persona no la ha vivido, por lo menos visualmente, o auditivamente, como en el caso de Joaquín Rodrigo, el maestro Joaquín Rodrigo, español, y en el caso de Luis Iván Beethoven, que compuso, se dice, que sus mejores piezas en su época de sordera. Y alguien una vez le Curioso. preguntó, sí, en el caso, por ejemplo, de Claro de Luna, la famosa sonata Claro de Luna, que él dice que se la dedicó a una enamorada, imagínate, bajo un claro de luna llena. Y resulta que él estaba ciego, perdón, sordo. Entonces él se dejó llevar por ese claro de luna que lo impidió en la ventana donde él vivía de su casa, y con esa inspiración de la luna, aún con la sordera, compuso la pieza Sonata Claro de Luna, que es una de sus grandes obras. Y creo que Oda a la Alegría, la novena sinfonía, también la hizo ya sordo, que cuando la inauguraron, cuando la estrenaron, lo llevaron a él al teatro y la gente, él se dio cuenta que lo estaban aplaudiendo porque él los estaba viendo, pero él no estaba escuchando los aplausos, ni por supuesto pudo escuchar el estreno de su gran obra maestra, la Oda a la Alegría, la novena sinfonía. Entonces son curiosidades que tiene no solamente la música como arte, la pintura tiene artistas que pintan con la boca, artistas que pintan con los pies y artistas que pintan con una sola mano. Y bueno, para de contar. Igual pasa con, perdón, con los escultores y con otras artes. En el caso de canto es muy común. Hay muchas personas invidentes que cantan y nunca han percibido y componen letras sin nunca haber visto el mundo exterior. Su riqueza está en su mundo interior. Entonces, ahora yo te iba a hacer una pregunta con respecto a la música con las manos. La destreza se adquiere por talento, por características propias de nacimiento, o se adquiere por formación y estudio, o por ambas cosas a la vez. Bueno, eso es una pregunta que siempre se ha hecho, ¿verdad? A lo largo de la historia. En mi experiencia, yo creo que tienen que ver las dos dinámicas que me acabas de describir. La disposición genética desde nacimiento, la habilidad eh, espontánea, pero también el trabajo. Y yo creo
que es puede ser un 70-30, 70% una y 30% la otra, 70% el trabajo y 30%, yo creo que incluso El hasta talento. más, 80% quizá, por lo siguiente, porque siempre se ha hablado de en la parte física que en las manos, por ejemplo, porque es lo que más, es la extremidad que más se suele usar cuando tocamos un instrumento. Salvo en el canto, las manos no, las manos se utilizan siempre, por poner las manos, ¿no? Ya dijimos que hay gente que puede resolver con otras extremidades, pero por poner el ejemplo que es el más común, el de las manos. Los dedos. La gente dice que, o sea, en el caso de las manos quiero referirme a los dedos. Hay gente que dice que los pianistas, si tienen la mano muy pequeña, eh, no sirven. De hecho, creo que tú puedes dar incluso un testimonio de eso. Eh, Tienen que ser dedos largos, supuestamente. Para el violín, lo contrario, que tienen que ser manos pequeñas por el tamaño del mástil. Para la guitarra, algo similar. Siempre he oído manos largas o intermedias, porque tiene facilidad con las aberturas, sobre todo si se va a tocar música polifónica o música clásica o música académica, o en general. La mano desde el inicio, así uno toque música popular que se supedita a posiciones estáticas de acordes, la mano hay un punto donde siempre tiene que desarrollar una cierta capacidad de abertura, de poder abrirse, de poder extender los dedos, tanto en el alcance del mástil como en el alcance de diferentes trastes entre las distancias de los dedos. Entonces, la gente ha dicho que esto tiene que ser garantizado o está garantizado con dedos largos, o con mayor alcance, Sí. obviamente, o con al menos una longitud intermedia. Eh, eh, entonces, ahí está el principio de la cuestión física, de que tiene que ser así. Y que por lo tanto, las personas que tienen esas características fisionómicas son más propicias a tener éxito con la interpretación del instrumento. Sí. Bueno, Y hay un resulta, caso de... ajá, dime, Sí, no, no, sí. Yo pensé que había terminado. Sigue, sigue. y en el caso del trabajo, eh, es el común denominador siempre. Es decir, lo otro es variable y el otro siempre se mantiene. Las personas que logran ser profesionales y que logran ser exitosas, famosas, conocidas, tienen detrás un gran trabajo. Lo que pasa es que ocurre también, creo que esa percepción de la gente ocurre por la manera en que se proyecta, la manera en que se muestran las cosas. Es normal, me parece a mí, para la lógica de la gente. Porque siempre vemos el resultado. Es como en otro rubro, el deporte, el fútbol, que también me gusta bastante y a ti también, entre los deportes. Siempre vemos al futbolista cuando está en la élite, en las ligas más importantes del mundo, en las ligas europeas, con su selección, y creemos que a veces la gente puede llegar a pensar que esa persona llegó ahí porque quería jugar fútbol un día y se puso a jugar con gente que lo fue conociendo y lo fue llamando y ya está. Y resulta que es un trabajo, es un proceso, hay procesos. Entonces, esos muchachos que están ahora de 20 y algo, 30 años jugando en el máximo nivel, incluso en un nivel inferior, para llegar ahí han tenido que cumplir un proceso desde niños, desde los 5 o 6 años. De lo contrario, está demostrado que no se llega a ese nivel. La gente igual puede jugar, pero para llegar a esos Niveles élite. Ujú. sí, para llegar a ese tipo de rendimiento, de gremio,
hay que cumplir ese proceso. Con la música lo que quiero decir es que pasa lo mismo. O sea, las personas que suelen ser muy famosas, voy a citar ejemplos que, por ejemplo, podemos conocer mucho. Paco de Lucía, el guitarrista flamenco que es tan reconocido a nivel mundial, a nivel histórico, que para muchos ya falleció y sigue siendo, y para algunos será el mejor guitarrista flamenco de la historia, con un virtuosismo inigualable, fuera de lo común. Sí, Sobre todo desde las escalas, etcétera. Una musicalidad también, porque eso se ve mucho también, el que es virtuoso, que logra desarrollar esa competencia mecánica, pero que transmite poco, y Paco de Lucía era compositor, era intérprete de sus propias obras, y la musicalidad que tenía, y la creatividad, la originalidad, fue revolucionaria y fue pilar dentro del desarrollo del género. Fíjate lo importante, lo trascendente que fue Paco de Lucía, que sí, cambió el género desde su instrumento, más allá del formato en esencia que posee el flamenco. Porque cuando pensamos Paco de Lucía pensamos en el guitarrista tocando flamenco, pero el origen, el formato original en donde se captura, donde se ve la esencia del flamenco, es en lo que llaman en el ensamble tablao, que está conformado por generalmente 4 integrantes en base. Una, una cantante que en la jerga flamenca se le dice cantaora, una bailadora, hasta ahora, una ¿no? bailarina, y un guitarrista y un percusionista. Un guitarrista que es el que pone la armonía con su instrumento, y el percusionista que generalmente siempre es que toca un instrumento de percusión que le dicen caja flamenca, que es como una especie de tambor, para Y que la vaina la gente lo pueda percibir. Ah, bueno, utiliza y las las castañuelas. castañuelas. Sí, y las Sí, castañuelas. Pero, exacto, pero entonces en ese formato se encierra la esencia del género. Y Paco, desde su formato guitarrístico, que también tocaba con ensamble, con tablao, pero su esencia era con la guitarra. Desde su esencia sí, de la guitarra, pudo incidir en la esencia del tablao, porque ayudó a desarrollar el instrumento que soporta sonoramente y musicalmente el género, que es la guitarra, porque es la que hace la armonía, los acordes, la melodía que acompaña a la bailadora. El ritmo también, porque hace ritmo amalgamado con la caja, con las castañuelas. Entonces es como la sí. base sobre lo que se construye el género. Entonces, bueno, cité a Paco Lucía, pero hay otros ejemplos. Entonces, bueno, pero lo que quería decir con Paco de Lucía es que Paco de Lucía, dentro de toda esa genialidad, tuvo la genialidad para poder, eh, confeccionar todas sus ideas. En eso aplica el talento, ¿no? La facilidad que tiene para codificar eso. Así como el que no tiene facilidad para el deporte, por más que le dé a la bola o entrene, está el que tiene la facilidad por la mayor cantidad, quizás, de los atributos que nombramos previamente, de atributos dentro de su hemisferio. Bueno, a todas estas, hace rato también hablamos lo que estuvimos hablando del ingenio, por ejemplo, de Beethoven con lo de la luna, vendría siendo del hemisferio derecho, ¿no? De la creatividad y la manera de transformar alguna idea para aplicarlo en otra. En el caso de Paco de Lucía tenía obviamente a ser original, para ser innovador, tenía ese ingenio creativo, pero él mismo lo dijo en muchas entrevistas, que esa destreza por la que también destacó y la que también le permitió llevar a cabo sus ideas, porque eso también es cierto, el virtuosismo también es una herramienta que te permite llevar a cabo ideas que si no lo tuvieras sería imposible o difícil. Entonces, él dice que ese virtuosismo, por ejemplo, por lo que fue muy, muy recordado, muy alabado, se debía a infinitas horas, jornadas de estudio. De hecho, decía que en su caso particular había un afán de su familia, de su padre, porque él triunfara en la música y con la guitarra, y el padre lo vigilaba todas las tardes para que estudiara,
y aparentemente si tenía algún desempeño menor en su jornada de estudio, el padre aparentemente lo agredía físicamente de alguna manera. Entonces había esa presión. Y en el caso de Paco podemos ver entonces eso, que tuvo talento, pero el trabajo fue fundamental. Michael Jackson, por ejemplo, se me ocurre ahora que es una historia también tan conocida, incluso ya un poco más global en el mundo, por más culturas y más edades. Eh, Michael Jackson fue un niño talentoso porque tenía esa facilidad para cantar de manera agradable, para bailar, tenía el carisma también, que es algo que suele ser indispensable en el artista para poder conectar con las personas, pero también tenía un trabajo serio de por medio, ¿no? Es la historia tan sabida por parte de su padre, que era el manager en sus inicios de la agrupación a la cual él perteneció, los Jackson Five, que tenía un control riguroso por la preparación de los espectáculos y de sus ensayos. Entonces, hay un trabajo de por medio necesario. Y voy a nombrar un último ejemplo que quizás pueda ser el menos conocido de los que estamos señalando. Pero es un ejemplo, al fin y al cabo, real, que se puede también tomar de referencia de lo que estamos diciendo y de confirmación de que, respondiendo a la pregunta, el trabajo, el desarrollo mecánico amerita un trabajo que es necesario. Hay un guitarrista emergente que ha saltado a los reflectores en los últimos años en el mundo de la guitarra clásica, que se llama Marko Topchi, un guitarrista ucraniano, que, bueno, para dar una referencia de él, él ha sido galardonado dentro de los concursos más importantes del mundo. En el 2023 ganó para muchos el concurso de guitarra clásica más importante del planeta, que se viene haciendo hace más de 50 años en Estados Unidos, que se llama el GFA, bueno, es el concurso internacional de guitarra correspondiente al GFA, que es el Guitar Foundation of America, que es un evento que se hace todos los años en julio, a final de junio, perdón. Creo que sí, a final de junio o principio de julio, en diferentes teatros del país, se va rotando. Cada año se va haciendo en una ciudad distinta. Y Marco lo ganó. Hay otros guitarristas clásicos, históricos que lo han ganado. Por ejemplo, Manuel Barrueco participó en una edición, quedó segundo lugar. Otros guitarristas famosos como Pablo Garibay, de Latinoamérica, de México, lo ganó en el 2010, para los que nos escuchan de habla hispana. Otros casos también icónicos, emblemáticos, como Marcin Dilá, un guitarrista polaco, perdón, que lo ganó también en la década del 2000. Muchos guitarristas importantes para el gremio lo han ganado, entonces es como que el ganar ese concurso es el equivalente a una consagración. Automáticamente les da una gira por Estados Unidos, lo que conlleva mucha proyección, porque hay mucha gente y mucha audiencia para esto, y automáticamente a nivel mundial se les abren también puertas. Graban un disco también con una disquera que se llama Nexus. Entonces, todo esto lo estoy diciendo para dar una referencia de la trascendencia que ha logrado tener este guitarrista y que físicamente en él ocurre algo contraproducente, que él es ucraniano, no es muy alto, creo que es de hecho como de mi estatura, yo mido unos 70, creo, unos 71, y él es más o menos como de esta estatura, por ahí de los unos 70, y tiene la mano pequeña, la palma la tiene pequeña y los deditos los tiene cortos. De hecho, él usa hasta un recurso en la guitarra que es el de, como no le da los dedos a veces para abrir, se ayuda con el pulgar pisando la cuerda y con los dedos 4 y 3 toca lo otro para lograr la abertura. Y ha logrado ser para muchos uno de los mejores guitarristas del mundo ahorita de su generación dentro de la guitarra clásica. Entonces,
Sí, yo creo que hace falta tener una afinidad por lo que uno está haciendo, un talento, pero sin eso, sin el trabajo, queda ahí. Ya nombré estos ejemplos. Ahora, de ejemplos del caso contrario, de que tiene mucho talento y que se ve descuidado por falta de trabajo y de estudio, es justamente lo que más abunda. Sí, yo Entonces, voy a nombrar, dos casos de ese, voy a nombrar dos casos de eso que tú dices de más talento que estudio. Claro, para la música popular. Uno en el rock, el famoso y legendario guitarrista norteamericano Jimi Hendrix, por allá por sí, los 70, 60 y 70. Lamentablemente se fue joven, de 27 años de edad. Y Jimi Hendrix no solamente tocaba música con las manos, tocaba con los dientes, sí, lo posiciones usaba de... como recurso. Sí, Sí, usaba una serie de recursos que hay varios artistas latinoamericanos, que hay uno muy famoso, el Negro Ferreira, un paraguayo que sí, sí, toca excelente sí, y sí, que claro. usa mucho los dientes. Y él tiene la dentadura muy pronunciada y fuerte, Sí. y el Negro Ferreira toca Y piezas toca con la los guitarra dientes mecánica. como si los dedos. Sí, Y en él, Jimi Hendrix era flojo para ensayar, para practicar. Y en entrevistas que le hacían, él simple y llanamente decía que él se dejaba llevar por su musa creativa y practicaba un poco a una pieza y ya la montaba y la subía. Y hay otro gran artista que sí trascendió y llegó a una edad avanzada, puertorriqueño, también, igual que José Feliciano, el famoso timbalero mayor, Tito Puente, el rey de los timbales. Llegó a un nivel tan alto, Tito Puente, que ese instrumento que era menospreciado y no era de tanta importancia a nivel de percusión, porque siempre a nivel de percusión en su época era más importante la batería, la conga y la tumbadora, por los géneros que en esa época se desarrollaron. Estamos hablando 50, 60, 70 décadas atrás. Sin embargo, él rescató el timbal y llegó a ser un timbalero de tanto prestigio que a él a veces le decían, maestro, tenemos que montar esta pieza. Y él era el último que la montaba. Y se ensamblaba de una manera tal que terminaba no siendo un instrumento complementario de la pieza, sino siendo el instrumento principal de la pieza. Entonces le dio una jerarquía al timbal de instrumento no de acompañamiento, sino de instrumento solista. Y eso es una gran experiencia y una cuestión que hay que transmitir porque muchas generaciones nuevas no conocen que eso sucedió. Y cuando él fallece, dejó un legado muy grande y uno de sus discípulos, Roberto Roena, también puertorriqueño, que también hizo dúo con él, tocando el timbal, decía, bueno, que era increíble lo que hacía el maestro Tito Puente. Tito Puente, todavía con la edad que tenía, que él debiera de tener bastante destreza para agarrar la baqueta y moverse con las manos, ya normalmente a una edad de 80 años ya la persona tiene artritis, tiene problemas mecánicos en las sí, manos, y sin embargo él, además del oído, porque lo de él era puro oído, y ese es un instrumento, bueno, yo creo que casi todos los instrumentos de percusión son más de oído que cualquier cosa. Otro caso que se me escapa, para decir el último, para cerrar, porque sé que estamos llegando al final y quiero darte la palabra, el famoso caso del baterista rockero, por todos conocido, Phil Collins. Cuando Phil Collins claro. comenzó a tener problemas de espalda, que lo fueron Sí, obligando a irse retirando de los sí, escenarios, una vez sí, a de esos periodistas imprudentes le dijo claro. que se estaba retirando temprano y que él todavía estaba en un nivel para seguir tocando. Y él dijo, no, y dijo algo parafraseando, ¿no? Las palabras que tú dijiste, que detrás de un gran trabajo y una gran presentación la gente ve el efecto, ve el show, pero no ve cuántas horas de trabajo hay detrás. Entonces él Sí, decía que por el problema que tenía en la columna, porque tenía un problema
problema a nivel de unos nervios contraídos, que Sí. a él le costaba mucho ya ensayar lo suficiente para tocar como en el nivel que él quería tocar. Y le decía al periodista, pero si usted toca en un nivel óptimo, un nivel máximo. Y él decía, no, eso lo ves tú, pero yo no lo siento así. Y desde el momento que Phil Collins comenzó a sentir eso, con apenas entrado a los 60 años de edad, se retiró, porque él decía que con ese dolor se le neutralizaba el antebrazo, el hombro, las manos, porque eso se va desde la cintura hasta las Claro, extremidades de las manos. Entonces, claro, eso viene a infinidad colación de nervios. con el tiempo. Sí, Como hay perdón, cosas, hay perdón. posiciones que intervienen en la música con las manos. Entonces, bueno, Claro. tu palabra para despedir el programa, hijo, y gracias por venir de nuevo al programa Solarium a acompañarnos. Si no, bueno, claro, gracias. Primero que todo agradecer por como ya lo dije al inicio, por la invitación, por eh, haberme escuchado durante este tiempo, a ti, a las personas que se conectaron o que van a ver esto luego de estar en vivo. Em, y para complementar entonces lo que acabas de decir y dar una idea de cierre, para complementar, esas personas que nombraste, claro, tenían un talento innato, sin duda, pero seguramente para llegar a ese nivel y mantenerse en ese nivel, siempre tuvieron que estar preparándose. Entonces, se constata lo que mencionamos. El trabajo es clave, o sea, es cierto que hay gente que eh, todos tenemos talento para algo, o sea, todos tenemos mayor facilidad para algo. Eh, y esas facilidades, por la conjugación de todos los elementos que nombramos al inicio, de los atributos que tenemos en nuestros hemisferios, en nuestro bagaje personal también, que se va almacenando también en nuestro cerebro, en nuestra memoria, nuestra cultura, eso también a veces propicia que seamos con una destreza y una facilidad mayor en diferentes ámbitos. Pero todo necesita una preparación y una maduración de las ideas, de las cosas. Porque, como lo dice, ¿no? La célebre frase, un diamante en bruto, el diamante, si no se trabaja, queda ahí, ¿no? En una fase inicial en donde pierde o mejor dicho, no se puede percibir su potencial belleza. Entonces, siempre hay que trabajar y prepararse en lo que sea para madurar Sí, esos conocimientos. En el caso de una idea de cierre, entonces, bueno, lo que hemos hablado sobre la música con las manos es justamente que es una consecuencia, más no el origen. El origen es todo el proceso que ocurre en nuestro cerebro. Y que ahora, con esto, ¿qué es lo que quiero decir a todas estas? ¿No? Porque ya creo que lo debatimos y lo explicamos y lo confirmamos, lo corroboramos, que es así. Pero, ¿por qué quise hacer ese tema? ¿Por qué surge la difusión de esa idea? Bueno, porque tiene que ver con lo que hablaste, de la destreza. Justamente la última pregunta tiene que ver con el origen de la creación de este tema. Porque las personas muchas veces suelen pensar que dependen de una habilidad motriz, de una facilidad mecánica para poderse desempeñar con un instrumento. Por ejemplo, algo muy habitual en las personas mayores, justamente lo que dijiste ahorita, que las personas mayores que van desarrollando ciertas eh, padecencias en su cuerpo se van sintiendo limitadas a que no pueden desempeñarse. Y sí se puede, o sea, en cierto grado, en algún grado siempre se puede. Y de ahí, poco a poco, también se puede desarrollar algo provechoso, algo significativo para compartir. Entonces, eh, todo ocurre en el cerebro. Y por eso también es importante cultivar el cerebro, mantenerlo ágil, mantenerlo activo, porque más allá de los dedos
de los dedos que padezcan de artritis o de los dedos que padezcan de algún problema muscular, de algún tendón, del brazo, de la columna, de la espalda. Para hacer música, todo parte del cerebro. Y donde se amerita estar óptimo es en estas competencias que se desarrollan con el tiempo, ¿no? La memoria, la capacidad visual, la capacidad cognitiva, la manera de procesar. Y si eso también merma igual, sentándose con paciencia se puede desarrollar música. Y con esto, compartiendo esta idea de que todo funciona, todo se origina en el cerebro y que basta con enfocarse en lo que uno quiere hacer, ordenar las ideas y paso a paso desarrollar el producto, también puede tener cabida la invitación a que, dicho esto, las personas se animen. Si en algún momento quieren hacer música, sin importar la edad o la ocupación, porque hay personas que también lo descartan porque están ocupadas, pero pueden igual hacerlo. Igual que el deporte, por ejemplo. Siempre es saludable el deporte. Bueno, ya que hablamos del deporte a lo largo de la conversación, la música también es provechosa, ayuda a ayuda a la recreación mental, ayuda a expresar ideas, expresar cosas que, como es muy trillado decirlo, que las palabras a veces se quedan cortas para expresar. Ayuda a expresar, ayuda a la expresión, ayuda a la autoestima, porque te demuestra que constantemente puedes lograr algo, ya que el proceso de la música, al menos, creo que del arte en general, y de todo, pero en la música se ve mucho esta dinámica, una dinámica de superación constante, porque la música parte de una teoría, de una fórmula creada para tocar las cosas, para reproducir un sonido. Es un común rompecabezas. Y hay que conocerlo de la forma que sea, como lo dijimos, leyendo una partitura por oído, con la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria kinestésica, la memoria motriz. Se puede aprender de muchas maneras a la vez, pero la música siempre deriva en la siguiente dinámica, y es de asimilar algo, procesarlo, dominarlo y reproducirlo. Entonces, cuando estamos sometidos a ese proceso constantemente, nos estamos viendo en una dinámica de superación constante, de encontrarnos algo que es un reto para nosotros y que tenemos que, como ya dije, codificarlo, procesarlo, dominarlo y reproducirlo. Y cuando lo hacemos constantemente nos damos cuenta que somos capaces de superar escollos, de superar obstáculos, desafíos. Entonces, ayuda también a eso. A mí me ha ayudado a lo largo de la vida a ganar esa seguridad que a veces la tenemos incierta porque dudamos de si vamos a ser capaces de lograr algo. Y con la música tiene grandes objetivos, por ejemplo, sí, tocar en público, grabar algo para dejar un testimonio, hacer una composición, algo que quede entonces para la posteridad. Pero para llegar ahí hay un camino de microobjetivos que son, por ejemplo, las canciones. Aprenderse una canción, aprenderse un tema nuevo, es uno de esos objetivos, es uno de esos obstáculos o desafíos que hay que ir superando. Esto es un desafío constante y muy consecuente. Entonces ayuda también al desarrollo de ese autoestima. También ayuda a relajarse, a drenar, porque tiene que ver con la primera idea, la expresión. Al momento de también expresar sentimientos, ideas, ayuda también como que a drenar cosas que de pronto tenemos cargadas y que de esa forma podemos transmutarlas, podemos convertirlas en algo positivo, con lo que podamos más bien disfrutar de esa sensación, transformadas en otra esencia. Y por eso
los invito al que quiera a tener contacto con la música, aprender un instrumento, el que sea siempre es bueno. Aportando algo pequeño sobre lo que dijiste, ahora que hablo de los instrumentos, la percusión, por ejemplo, la percusión que dijiste que tiene que ver más con el oído. Sí, sin embargo, todo tiene que ver con todo, ¿no? La percusión también tiene que ver tiene lectura también, tiene partituras que se escriben, son diferentes a las de los instrumentos melódicos, pero también hay un proceso en algún momento de lectura y también a la vez desarrolla, siempre es lógico pensar, y es así creo, que el percusionista tiene, por ejemplo, desarrollado mayor capacidad cognitiva con el ritmo, con la independencia de las extremidades, por eso que dijiste que aplica las piernas, los brazos, el mismo cuerpo, la mente, Sí, para poder todo parte de ahí. Tiene más independencia de eso y mayor sí, facilidad polirrítmica que algún instrumentista que solo maneja melodía, pero en realidad todos tienen contacto siempre con todo. El que toca solo melodía siempre tiene contacto con el ritmo, que tiene que tocar al fin y al cabo ritmo, porque las melodías tienen un ritmo, y el guitarrista también tiene ritmo intrínseco y también tiene melodía, entonces todo tiene todo, pero cada uno va desarrollando ciertas competencias. Así como lo acabo de decir, que tienen esas competencias más desarrolladas los percusionistas, los pianistas y los guitarristas, por ejemplo, tienen mayor desarrollada la capacidad armónica no, la concepción armónica, porque la armonía tiene que ver con acordes, con la unión de las notas, y como solemos, está dentro de las funciones del guitarrista y del pianista, tocar acordes y tocar armonías para hacer las bases musicales, tienen mayor contacto con eso y están mejor familiarizados que un percusión. Pero en fin, lo que quiero decir sí, con todo esto es que cada instrumento tiene sus virtudes, unas diferentes a otras, y al fin y al cabo siempre con el instrumento que quieran va a haber provecho. El canto también físicamente le hace muy bien al cuerpo, también por el hecho de tener contacto directo con nuestra voz, que ya ahí juegan de por medio varios componentes psicológicos, sensitivos, de expresión mediante nuestra voz. Cuando uno canta también, para muchos, genera un efecto también catártico y terapéutico. Entonces, todos estos instrumentos se pueden aprender a cualquier edad, con paciencia, se puede lograr. sí es. Bueno, muchas gracias, hijo, por tanto aporte que nos has dado y de verdad estoy muy satisfecho y se nos escapa también tu parte docente. Tú eres profesor de guitarra clásica Ah, bueno, sí. y siempre yo coloco la publicidad a la orden para quienes deseen hacerlo a distancia, a cualquier edad, incluso un tema que vamos a tocar después, como personas con cierta discapacidad Ah, mental exacto, sí, también. de aprendizaje pueden lograr metas y objetivos musicales. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa porque ya estamos sobre la hora y media. Hemos puesto récord hoy. Debo decirles que estoy muy contento por la compañía, hoy hemos tenido buena asistencia. Gracias. Y una vez más los invito a un nuevo programa de Solarium. Este lunes próximo vamos a tener un programa interesante con la doctora Coco González a las 4 p.m. hora de Venezuela, hora del este de Estados Unidos, sobre la fibromialgia y la epigenética. Fibromialgia y epigenética. Y la próxima semana, el próximo jueves, arriba, voy a tocar un tema muy interesante que trata sobre los árboles y los elementales. ¿Qué importancia tienen los árboles como seres vivos y lo que llaman los elementales de la naturaleza? ¿Qué relación hay entre esos dos elementos y qué representan en nuestras vidas? Entonces están invitados la próxima semana, el lunes a las 4 p.m., hora Venezuela, hora Nueva York, y el jueves próximo a las 7 p.m., hora de Venezuela, hora de Nueva York, dos programas de Solarium Instagram Live. Gracias, que Dios nos bendiga a todos, que Dios te bendiga, hijo, y nos vemos en un